Vamos a dar una palabra el día de hoy que nos va a ayudar mucho a saber, primero, ubicar los lugares en donde Jesús anduvo y darnos una idea del por qué Jesús se movía por donde se movía. Miren, esta palabra que traigo, la verdad, está un poquito fuerte con relación a lo que el Señor dice en su palabra. Acuérdense que toda palabra que está en la Biblia es una palabra profética. ¿Qué quiere decir? Que toda la palabra se cumple. Toda la palabra en su tiempo se cumple. Entonces, esta palabra que voy a dar de Mateo, que está en el capítulo 11, que es el texto clave o base, nos va a llevar a conocer cómo anduvo Jesús por algunos lugares, el por qué hizo lo que hizo y el por qué dijo lo que dijo. Hay palabras que ustedes y yo muchas veces nos quedamos así como que un poquito extrañados el por qué Jesús lo dijo. Como por ejemplo esto que dijo Jesús, yo no vine a traer paz, sino vine a traer disensión, vine a traer división. Esa palabra a lo mejor muchos dicen, bueno, pues no, que Jesús vino a traer amor, paz, unión a este mundo. Toda palabra que sale de la boca de Jesús, hablando de los evangelios, hablando de todo el recorrido que Jesús tuvo aquí en la tierra, tiene una interpretación correcta, ¿sí? Por eso es que estamos tratando de enseñarle a todos los que están los lunes, a enseñarle correctamente la interpretación de los textos, ¿sí? Por eso se les está diciendo que no podemos enseñar una palabra a alguien si no estamos seguros de que realmente tiene la interpretación correcta. ¿Por qué les comento esto? Porque la palabra que vamos a escuchar el día de hoy es una palabra que sí nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer pensar, pero que a la vez quiero que de una manera así muy sabia, muy inteligente de parte de los que estamos aquí, podamos entender que Dios quiere que sigamos hacia adelante. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua. ¿Pero por qué se convirtió en estatua esa? Porque volteó atrás. Porque volteó hacia atrás. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la familia del Padre, debe ser una familia que va hacia adelante, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. En el caso ahorita de lo que vamos a ver, yo quiero decirles que Jesús, antes de iniciar su ministerio, tuvo que tomar una decisión muy importante en su vida, y aunque lo catalogaron de que de repente estaba un poquito loco, inclusive su propia familia, ¿sí? Jesús no paró y Jesús siempre fue hacia adelante. Con esto que les estoy comentando en su mente, vamos a iniciar esta predicación. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has cumplido cada parte de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Hemos entendido, Señor, que a partir de que tú nos rescataste, de que nos purificaste con tu sangre preciosa y nos diste salvación, hemos entendido, Señor, que toda palabra que sale de tu boca es para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Y no importa, Señor, la situación, el momento, la dificultad que estemos pasando, lo que tú, Señor, vas a pedir de nosotros a final de cuentas es nuestra obediencia a tu palabra. Así que gracias, Dios de gloria, por este tiempo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ok, empezamos entonces con una pregunta, porque el tema principal inclusive ya está puesto ahí en el Face. O sea, ¿qué es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Primeramente, ese es el tema. Y luego aquí ponemos esta pregunta: ¿qué buscamos nosotros
¿Qué buscamos nosotros en Jesús? ¿Qué buscamos de Jesús? ¿Usted qué busca de Jesús? ¿O qué busca del Padre? ¿O qué busca al estar ahorita en este lugar? Si lo trajeron a fuerza, levante la mano. ¿Quién lo trajo a fuerza? Entonces a lo mejor, no va a poder contestar si lo trajeron a fuerza. Pero si usted vino por su propia fuerza y ganas y iniciativa y convicción, usted me puede contestar con esta pregunta: ¿qué buscamos en Jesús? ¿Qué buscamos realmente en Jesús? Y la respuesta la vamos a encontrar primeramente en Juan capítulo 6 versículo 26. Y comenzamos entonces con la palabra de Dios y esta predicación acerca de que qué es lo que nosotros buscamos en Jesús. Porque Jesús sí sabe qué es lo que quiere de nosotros. Sí nos pide algo esencial, y nosotros debemos saber qué es lo que nos pide Jesús. Pero nosotros, ¿qué buscamos en Jesús? En el capítulo 6, versículo 26 de Juan, dice la palabra de Dios: Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. ¿Qué buscamos en Jesús? Que nos dé de comer, que nos dé el alimento diario. Eso buscamos en Jesús. Jesús lo dice bien claro: ustedes no me están buscando, ustedes no me buscan porque vieron las señales, sino más bien me buscan porque les di de comer, porque comieron pan y quedaron llenos, quedaron satisfechos. Juan capítulo 6 versículo 30, fíjense, 6:30, allá adelantito. Le preguntaron a Jesús: ¿qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Una señal milagrosa para seguirlo? ¿Para continuar en Él? Porque yo quiero decirle que Jesús sí sabe lo que quiere de nosotros y lo que busca de nosotros Jesús. Pero nosotros muchas veces no sabemos por qué estamos buscando a Jesús. ¿Por qué nuestra oración le pedimos cosas a lo mejor materiales y no cosas espirituales? Porque yo quiero decirle que ustedes y yo valemos más que los pajarillos y Dios nos alimenta. ¿Por qué te afanas? Dice la palabra, si vas a tener el alimento y el sustento diario, si confiamos en Él. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué buscamos en Jesús? Ya se puso a meditar: ¿qué busco en Jesús? Yo como hijo de Dios, ¿qué busco? ¿Qué estoy buscando en Jesús? Estas personas, en el tiempo de Jesús, unos buscaban el alimento y otros buscaban las señales. Las señales, querían ver más señales, querían ver más milagros, y con eso quedaban ellos satisfechos. Otros buscaban el alimento. ¿Okay? ¿Nosotros qué buscamos de Jesús, hermanos? Vamos a analizar Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Esta es una forma de ver la palabra de Dios, analizando este pasaje de Mateo con sus puntos bien detallados. ¿Ya está usted allí en Mateo capítulo 11? ¿Sí? Vamos a comenzar entonces, por el punto número 1. En el punto número 1 y en el versículo 20 de Mateo, encontramos esto: ¿por qué Jesús reprendía a los pueblos donde había hecho milagros? Porque la palabra de Dios dice: luego Jesús comenzó a reprender. ¿Sí sabe lo que es reprender?
engañar, a decirles. Jesús comenzó a reprender a los pueblos. ¿A quiénes? A los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Usted sabe cuáles son esos pueblos? ¿Conoce esos pueblos en donde anduvo Jesús haciendo milagros de acuerdo a la Escritura? Pues Jesús dice la palabra que Él empezó a reprender. ¿Sabe? No es que Jesús haya cansado de hacer milagros. No es que Jesús a lo mejor ya estaba así como que decepcionado de esos pueblos. No es que Jesús ya no quería hablar más la palabra en esos pueblos. Lo que Jesús estaba tratando de decir en ese momento es que yo estoy con ustedes y ustedes no han aprovechado mi presencia junto con ustedes. Porque mire, dice la palabra, comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué necesitas de Jesús? Estos pueblos que vamos a ver ahorita solamente necesitaban los milagros, querían ver los milagros de Jesús y estar en la comodidad y estar en el confort. Estos pueblos no entendían que la palabra que salía de Jesús y todo lo que hacía Jesús era para que cambiaran su forma de pensar y su forma de ser. Por eso Jesús dice: yo los reprendo porque a pesar de que están viendo los milagros que yo hago y las sanidades, porque hacía muchas sanidades, ustedes no cambian su forma de vida, ni tampoco se apartan del pecado. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús reprendía a los pueblos donde había hecho milagros? Ahí está la respuesta. Porque no cambiaban su manera de vivir. Y Jesús sí tiene bien en claro, hermanos amados, sí tiene bien en claro lo que quiere para nosotros. Y Jesús puede seguir haciendo milagros en tu vida, en tu casa, en esta iglesia. Y puede seguirte proveyendo y puede seguirte sanando. ¿Pero qué crees? No esperemos a que nos diga: te reprendo, porque en tu casa ha habido mucho, te he dado mucho, y no cambias tu forma de pensar, no cambias tu forma de vivir. Porque no se trata solamente de escuchar la palabra, no se trata solamente de recibir el milagro de Dios, no se trata solamente de eso, hermano. Porque ya el mundo está lleno de emociones y la gente quiere sus milagros y la gente quiere ser saciada en su vientre. Hay gente que dice, con tener comida y eso, pues yo ya con eso me conformo, ya que más de algo. Hermanos, por eso hace ratito hablábamos de que somos siervos inútiles. Porque lo único que tenemos que hacer luego ni eso hacemos. ¿De verdad? Ni lo que nos toca hacer luego hacemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Por qué Jesús reprendía a los pueblos donde había hecho milagros? Precisamente porque Él quería que hubiera un cambio de vida en nosotros. Y mire lo que dice Romanos en el capítulo 2, versículo 4. Dice Romanos, dice Pablo hablando a los romanos: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente. Pueblo de Dios, escucha, Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Debes entender eso. No es que tú vas a ganarle la partida a Dios en el tiempo final. No, Él ha sido muy paciente. Que has querido salir con la tuya. Has querido creer que estás haciendo las cosas bien, pero en realidad no. El Señor ha sido muy paciente y muy bondadoso con cada uno de nosotros. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Dios?
espera que cambiemos. Ha sido tan paciente y ha sido tan bondadoso nuestro Dios que Él espera que cambies. Él quiere que cambiemos. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina. Ajá, es que Dios, Señor, no, es como aquel que dice, pues tú eres el pastor, ¿no? Tú eres el más maduro, ¿no? Tú eres el que tienes que poner el ejemplo, ¿no? Y así luego de repente le decimos, Señor, pues tú eres Dios. No, tu paciencia dura. Y yo mientras le sigo dando a lo que yo quiero darle aquí en esta tierra, en esta vida. Y no cambiamos nuestra forma de vida, no cambiamos nuestra forma de ser. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús? Que cambiemos. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Esta es palabra de Dios. A muchos les está llegando. Dice, ¿qué pasó, pastor? No es el pastor, es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, es lo que quiere Jesús de nuestras vidas. ¿Tú qué quieres de Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué buscas en Jesús? Porque ese es el tema, ese es el punto. ¿Qué buscamos nosotros de Jesús? Porque Jesús sí sabe lo que quiere de tu vida. Jesús quiere que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean diferentes a lo que antes era. La paciencia de Dios creemos que no termina, pero Él es bueno con nosotros y hasta el final el Señor va a trabajar para que cambiemos nuestra forma de vida. Ya lo vimos hace un ratito, el propósito de Dios se va a cumplir tarde que temprano. Y uno de los propósitos de Dios es esta precisamente, que cambiemos nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Punto número 2. En este punto número 2 vamos a ver qué sucedió en el versículo 21. Dice la palabra en el versículo 21 de Mateo 11. Decía, pobre de ti, Corazín. Pobre de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. ¿Sí sabían de dónde era Jesús? Jesús vivió en estas ciudades, en Corazín, en Betsaida, en Capernaum. Tiro y Sidón estaban alejados, no mucho, del área donde estaban esas ciudades. Pero Tiro y Sidón eran ciudades paganas, eran ciudades que no querían conocer ni querían escuchar la palabra de Dios. Hasta allá no les llegaba la palabra de Dios. Eran ciudades paganas. Y miren, les muestro aquí. Por favor Eli, ahí en el portafolio está mi láser en una de las bolsitas de al lado, porfa. Y ahora ya ni saqué este. Miren, si pueden ver en este mapa, está Galilea. ¿En dónde nació Jesús? En Nazaret. En Belén, ¿no? Sí, en Belén. Bueno, miren, Jesús, antes de salir ahora sí que del pueblo de su nacimiento, tuvo que tomar muchísimas decisiones. Primero, pues que su mamá no entendía muchas cosas, y es la verdad, María no entendía muchas cosas que las que iba a hacer Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios, pero muchas cosas, como madre, no quería que él se expusiera a muchos peligros. Y no entendía muchas cosas, como cuando se perdió, cuando lo dejaron, ¿se acuerdan? Que fueron en caravana a las fiestas del Pesaj, y de repente ya se regresaban, y Jesús se quedó todavía ahí. Bueno, quiero decirles que miren, aquí está Galilea, aquí está Corazín, Betsaida.
Aquí está Betsaida, aquí está Corazín, ¿sí? Capernaum está abajo de... Capernaum está abajo de Corazín, ¿no? Pero ya vieron que es un triángulo, en este triángulo se movía Jesús, así. Corazín, Capernaum y Betsaida. En estos tres hacía muchos milagros y muchas sanidades. En estas tres ciudades, ¿sí? En estas. Ahora, ¿dónde queda Tiro y Sidón? ¿Ya lo vieron? Acá está. Pero vean, aquí era donde se movía Jesús. Aquí está Galilea. Y estas eran las tres ciudades donde se movía. Aquí en Capernaum Jesús tenía una sinagoga. Y esa sinagoga estaba grandísima, donde Jesús, inclusive se acuerdan de ese pasaje donde dicen, ¿por qué curas en el día Sabat? Porque Jesús se metía a la sinagoga los días sábados también y compartía la palabra. Y aquí fue donde les dio la parábola de ¿por qué sanas al enfermo? Pues ahí sanó a un leproso, me parece, o a un ciego. El de la mano seca, ¿sí? Y lo sanó, y entonces todos empezaron a decir, ay, ¿por qué en sábado? Ellos no sabían que Jesús era dueño del día sábado. Y les dice todavía Jesús, bueno, y si su burrita se cae a un pozo, ahí la van a dejar porque es sábado. Yo creo que sí la sacan, ¿no? O sea, les estaba dando una lección, les daba una lección. Y aquí en Capernaum, porque también en Corazín y también en Betsaida había sinagogas, pero en Capernaum aquí había una sinagoga. A ver, no creo que la traigo. Estaba grande la sinagoga y tenía sus especificaciones esa sinagoga. Entonces quiero que sepan dónde se movía Jesús. Aquí era donde él hacía sus milagros y sus sanidades. Y Tiro estaba hasta acá. Y Sidón todavía estaba más arriba. Tiro y Sidón están casi juntas. Va más arriba de Tiro. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí podemos ver en donde está el mar de Galilea. Ahí cerca estaba Jesús en esas tres ciudades. Miren, ese es Corazín al día de hoy. Esta es parte de la ciudad de Corazín. Ustedes díganme si esta es una ciudad. Son ruinas. Ese es actual. Es una foto actual. Este es Corazín. Este es Betsaida. Betsaida, sí. Ídolos. Corazín y Betsaida. Ustedes ahorita se informan. Ustedes ahorita van a Israel y van a estas que se llamaron ciudades de Corazín y Betsaida y no van a encontrar vida en esos lugares. No hay vida. Son puras ruinas. Pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón eran dos ciudades, les decía, dos ciudades paganas, ¿sí? Eran paganas, ¿sí? Ellos no escuchaban la palabra, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que al que se le da mucho se le demanda. Por eso es que a estas ciudades Jesús se atrevió a decirles, si tan solo a esas otras ciudades paganas se les hubiera hecho los milagros que yo hice, ellos se hubieran arrepentido. Dice aquí, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado, ellos sí habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. ¿Por qué lo afirma Jesús? ¿Por qué? ¿Sabe que Él sabe nuestra vida? Él sabe quién ya cambió y Él sabe quién no ha cambiado. Nosotros no somos, ya se los he dicho, no somos quien para decir si Él se va a salvar o Él no se va a salvar, si Él se va a ir al cielo o Él, no, nosotros no, Jesús sí sabe.
¿Quién ya cambió su forma de vida? ¿Quién ya cambió su forma de ser y de pensar? Nosotros no lo podemos saber porque alguien nos puede engañar, ¿no es cierto? Pueden haber falsos profetas y falsos maestros y pueden hablar bien bonito y les pueden suavizar el oído y ustedes dicen, ese es un hombre de Dios, pero por dentro es un lobo rapaz. Jesús conoce perfectamente, hermanos, quién ha cambiado y quién no. Esto me impresiona, de verdad me impresiona mucho el hecho de saber que en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, ciudades en donde hacían de lo suyo, dice, si ellos hubieran escuchado y hubieran recibido y visto los milagros que yo hice, ellos hubieran cambiado su forma de vida. Dice, y se habrían puesto ropa áspera. ¿Qué significa el ponerse ropa áspera? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Era luto, era arrepentimiento de muchas cosas. Ellos hubieran puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Oiga, si a usted no le duele pecar, si usted todavía sigue pecando y me gusta el pecado, quiero decirle que no va a haber otra salida más que ruinas en su vida. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Eso es lo que me impresionó un montón. ¿Te imaginas? Donde estuvo Jesús. Así es. Y donde obró y la gente no lo aceptó. Mire cómo acabó eso. Así es. Jesucristo. Pues yo digo, el día que si Dios les permite, que algún día nos permita visitar Jerusalén, y vamos ahí, podemos andar entre esas ruinas, pero ahí anduvo Jesús predicando la palabra, sanando a la gente y haciendo muchos milagros en medio de estas ruinas, en medio de todo esto. Entonces, estas ilustraciones es para que nos demos cuenta, hermanos, dónde anduvo Jesús, por qué hizo lo que hizo y a qué se debe que están ahora en ruinas, porque esas ilustraciones son actuales. Esa ciudad se convirtió en ruinas, las dos ciudades se convirtieron en puras piedras. Y pensar que ahí había sinagogas en donde Jesús hablaba la palabra de Dios. Bueno, ¿quieren saber algo más interesante? En esas ciudades, cuando Jesús empezaba su ministerio, en una de esas ciudades Jesús, ¿se acuerdan cuando él abrió el rollo y dijo, esta palabra se cumple el día de hoy, como diciendo, yo soy el Mesías? Se está cumpliendo. ¿Y qué hizo la gente? Lo agarraron, lo sacaron, y cerca de una de estas ciudades estaba un despeñadero. Lo querían despeñar, los que lo querían lanzar, pero dijo Jesús, todavía no es mi hora. Se les escabulle y se van. Vean lo que querían hacer con Jesús. Lucas 4. ¿Sí? Ahora, en esta palabra de Pedro, todavía nos dice el Señor que tiene paciencia. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. No, el Señor no se tarda, el Señor tiene bien determinados los tiempos. No es que el Señor se tarda en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es, otra vez, a ver, dígame quién va a abusar de la paciencia de Dios. Nadie. Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y acabó esa generación. Pero también Dios dijo, ya no volverá a contender mi espíritu con el hombre. Ya no. ¿Sabe qué está diciendo esa palabra? Sí. Ahora, ¿tienen palabra profética mía?
y ahora tienen libre albedrío. Yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escojan. Yo ya no voy a estar peleándome con ustedes. Yo ya no voy a estarme enfrascando con ustedes. Ya no. Ustedes escogen. Por eso que cuando estemos allá arriba no vamos a poder decir a Dios, ¿y por qué, Señor? Y si yo no sabía, y si no, nada. No nos vamos a poder justificar de nada. Porque tenemos esta palabra profética. Por eso al que se le da más, se le demanda más. ¿Cuántos maestros quieren ser más maestros? ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Cuántos no hay? ¿Cuántos quieren ser ancianos de esta iglesia? Al que se le da más, más se le demanda. Y no hay pretexto. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí en Pedro? Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos otra vez cambien, ¿qué? Su vida. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Arrepentimiento. Que cambiemos nuestra vida. Arrepentimiento es eso. La palabra arrepentimiento es esto. Yo vengo en esta dirección y tengo que dar un giro y entonces irme en esta dirección. No es un giro de 360 grados, no es un giro así, porque si no sigo en la misma dirección. Es un giro de 180 grados, en donde yo voy en esta dirección y tengo que dar un giro y tengo que ir en la dirección correcta, en la dirección que me manda el Señor en su palabra. Por eso dice, ni te desvíes ni a izquierda, ni te desvíes a derecha. ¿Sí? Eso es arrepentimiento, eso es cambiar nuestra vida. Cambien su vida y dejen de ¿qué? Dejen de pecar. Dejen de pecar. Eso es lo que quiere ¿quién? Jesús. ¿Por qué Jesús les hablaba fuertemente a estos pueblos? Porque no querían dejar de pecar. Y se los decía una y otra vez. Sucedió que se cumplió la palabra. Hoy en día esas ciudades, Corazín y Betsaida, son ruinas. Ahí no hay vida, no hay vegetación. Es ruina. Si llegamos a ir allá, vamos a sentir algo bien tremendo porque ahí estuvo Jesús, pero no hay vida en ese lugar. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Y les voy a mostrar ahorita otras fotos de cómo está ahorita, por ejemplo, Tiro y Sidón. Cómo está, por ejemplo, la Capernaum también. Entonces, número 3, versículo 22. Pero les digo que en el día del juicio, les digo que en el día del juicio, dice Jesús, les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Versículo 22. Una aseveración que se cumpliría tiempo después. En esas ciudades no hay vida. El juicio ya comenzó para esas ciudades. Y está hablando de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Miren. Aquí donde vemos. Aquí está Sidón. Acá está Capernaum, otra vez. Un poquito más ampliado, Capernaum, Betsaida, Corazín. Aquí está. Mar de Galilea. Este es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Cerca del mar Mediterráneo, por acá, por este lado, podemos también encontrar el mar Muerto. ¿Saben ustedes que el mar Muerto no produce nada? O sea, no hay nada en ese mar. Por eso está muerto. Pues está cerca también de Sidón y de Tiro. Entonces, esta ciudad todavía existe, todavía está. Van a ver ustedes la diferencia entre las que vimos. Esa es la ciudad de Sidón, la que vimos ahorita allá atrás.
Esa es la ciudad actual, es la ciudad actual de Sidón. Porque estaba conociendo el corazón de esa gente de Dios. Jesús dijo que si ahí se hubieran hecho los milagros, entonces ¿Dónde dijo? Había disponibilidad. Claro, claro, porque Jesús conoce todo. Pues eso dijo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que yo hice con ustedes, ellos se hubieran arrepentido en ceniza y en polvo y hubieran cambiado su forma de vida. Pero ustedes no lo hicieron. Y esta es la ciudad de Sidón. Incluso llora de tristeza, ¿verdad? Ah, sí. Sí. ¿Cómo quería yo juntar al pueblo como la gallina junta sus polluelos? Pues no se dejaron. No se dejaron. Esta es Sidón, ese es Tiro. Esa es la ciudad de Tiro. Ahí está el mar. Pero dígame qué diferencia hay entre las que vimos y estas. Y el mar de la vida es más hondo. Tiro y Sidón ahí están, actualmente. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida. Luego en el versículo 22, pero les digo que en el día del juicio les irá mejor ¿a quién? A Tiro y a Sidón que a ustedes. Es el mismo 11. Decía, ¿no? No, estoy ya en el 11:22, que es el punto número 3. ¿Sí? ¿Lo regreso un poquito? No, está bien. ¿No? Pues ahí está, es el 3, Mateo 22. Esa aseveración se cumplió con esas ciudades. Y vean esta ciudad de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón. Estas ciudades, les repito, no recibieron la palabra de Dios por lo mismo, eran ciudades paganas. La paciencia de Dios le da la oportunidad al hombre de arrepentirse. La paciencia de Dios. 4. El juicio también ¿para quién? Capernaum. Y aquí era donde tenía su sinagoga Jesucristo, en Capernaum. Ahí era como su centro de comando, ahí su centro, su base principal, ¿no? Porque también las tenía en Betsaida y en Corazín, pero aquí en Capernaum era la sinagoga más grande. Y ahí, aquí en esta fue cuando, ¿se acuerdan que bajaron al paralítico del techo? Fue en Capernaum, y me parece que fue en una de las casas de Jesús o en la casa de Pedro. La casa de Pedro. Aquí en Capernaum. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, ¿y tú, Capernaum? La pregunta, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? ¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no. Dice Jesús, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Porque sí, Sodoma y Gomorra también dicen que fue ahí algo muy fuerte, un meteorito ahí tremendo que acabó con la ciudad, con las ciudades completas de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó entonces con la esposa de Lot? Por voltear atrás. Y yo quiero decirles que Jesús, cuando inició su ministerio, que les dije al inicio, él tenía que tomar esa decisión y él caminó. Ahí cerca de Corazín y de Betsaida, hay un camino que le llaman el camino del Evangelio, por donde caminó Jesús cuando iba a empezar su ministerio, donde su mamá y sus hermanos le dijeron, pues estás loco, ¿cómo te piensas salir de este lugar y te vas a ir para allá? Pues sí,
Y él no les hizo caso y él siguió y él obedeció al Padre, porque en ese camino que le llaman el camino del Evangelio, ahí es donde, ¿cómo se llama? Jesús caminó y predicó la palabra. ¿Sí? Entonces aquí en Capernaum veamos cómo está ahorita. Esa es una de las partes de la sinagoga. En la sinagoga donde Jesús predicaba, era así como así en piedras, así hasta descubierto de arriba, nada más tenía unas pequeñas gradas así alrededor, y había una puerta principal. Esa puerta principal estaba muy grande y ancha, ¿sí? Y a los lados habían otras dos puertas. La gente que iba a escuchar a Jesús o a los maestros de la ley en ese tiempo debían entrar por las puertas de los lados, porque decían ellos que la puerta principal era para cuando llegara el Mesías y les compartiera la palabra. Y así estaban construidas, así se ven. La sinagoga estaba grande, ¿eh? Ahora la sinagoga de Capernaum, ¿sabe cómo está? O sea, es una filita de piedras, de piedras de cantera, y encima de esas piedras ya pusieron unas nuevas, más renovadas, pues para levantar otra vez y tratar de hacer otra vez la sinagoga. Pero en realidad ya la sinagoga actual o la original se acabó. Nada más tienen como unas dos filitas de piedras abajo. Piedras sobre piedras. Sí. Y ahorita le reconstruyeron y se ve muy claro, porque abajo se ven piedras negras. Y las que le pusieron arriba son piedras blancas que están reestructurando las sinagogas. Entonces, aquí es en Capernaum donde Jesús hizo los mayores milagros, las mayores señales, las sanidades. Pero vean lo que les dice a Capernaum Jesús: ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Entonces el juicio para Capernaum, para Corazín y Betsaida, es un juicio muy, muy severo, muy grande. Porque ahorita viene esa enseñanza, hermana Pati. Porque ahorita viene la enseñanza para nosotros. Jesús ha estado muy cerca de cada uno de nosotros. Jesús ha tenido mucha misericordia en nosotros. Ha hecho muchos milagros en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Y no hemos cambiado. No hemos cambiado. Por eso dice: ¿crees que vas a irte al cielo? ¿Crees que piensas que vas a irte al cielo solamente porque levantas tus manitas? ¿Solamente porque oras un poquito? No. O sea, no. Tu forma de ser debe de cambiar. Y no lo dice un hombre, lo dice el Señor Jesús. Tu forma de ser debe cambiar por completo. Porque si no pueden venir estos juicios a nuestras vidas, a nuestra familia. Esta iglesia tiene que ir cambiando al grado tal que cuando Dios nos mande llamar, toda esta iglesia se vaya con el Señor y no se vaya al infierno, como dice la palabra aquí. ¿Tú crees que te vas a ir al cielo? Pues no, te vas a ir al infierno. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, en esta predicación. Leemos Mateo capítulo 4, versículo 12. Denle vueltita nada más acá a su Biblia. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra al 16. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea. Volvió a regresar a Galilea, donde vimos ahí Galilea, Betsaida, Corazín y Capernaum. Volvió a regresar porque ya estaba en otro lado. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir ¿a dónde? A Capernaum. Se fue a vivir Jesús ¿a dónde? A Capernaum.
un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Acuérdense que todo se cumple. Y aquí está. Tierras de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán. Galilea, de gente extranjera. Esa gente vive en oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. Y la tierra que andaba en oscuridad, la tierra que andaba en tinieblas, dice la palabra, vio gran luz. Pero ellos no quisieron esa luz. Rechazaron la luz. Y la luz es Jesús. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su casa? ¿Está en la oscuridad? ¿Cómo estamos? Si realmente nos está alumbrando Jesús, si vemos por dónde andamos, si vemos por dónde vamos, no estamos chocando, porque acuérdense que cuando usted entra a un lugar oscuro, choca con todo, ¿no? ¿No es cierto? Que choca con todo porque no ve que está a su paso. Pero si usted prende la luz, aquí está esto, me paso por acá. Es que no me acostumbro, me muevo mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús, siendo la luz, llegó a vivir nuevamente ¿a dónde? A Capernaum. A ver. Vuelvo a hablarles la palabra, vuelvo a estar acá con ustedes, estoy con ustedes, yo soy la luz. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad, cambien su forma de pensar. Esto era la predicación de Jesús a esos pueblos. Y los cabezones no querían cambiar su forma de vida, no querían arrepentirse de sus pecados. Y no quisieron. Entonces, ahí está. ¿Ese qué creen que es? No, ese es Sodoma. Ese es Sodoma. Si ellos, dice Jesús, si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado, no hubiera estado así. Entonces, ¿a quién se le dio la oportunidad de escuchar? A Corazín, Betsaida y Capernaum. Y no quisieron escuchar. ¿En qué parte está? A ver si tengo el mapita. No, creo que no puse el mapita. Pero Sodoma y Gomorra, a ver, déjenme lo regreso, creo que no. Fíjense, no aparece aquí. No. Entonces estaba muy alejado Sodoma y Gomorra de Galilea. Sí, pensé que había puesto el mapita de donde estaba Sodoma. ¿A qué rumbo está? ¿A qué? ¿A qué rumbo está Sodoma? ¿Hacia abajo? Hacia el norte de Galilea, hacia el norte. Entonces, esto es lo que está actualmente en esa tierra de Sodoma. Los destruyó un fuego, acuérdense que fue fuego. Por ahí los estudiosos dicen que fue un meteorito que cayó y destruyó toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Sí saben por qué la destruyó, verdad? Sí. Porque era una ciudad llena de pecado, de inmoralidad sexual, que fíjense, al grado tal esa gente era tan inmoral, tan mala, tan sucia, que cuando llegaron los ángeles que iban a ayudar a Lot, querían abusar de los ángeles, imagínense la perversidad que había dijeron a Lot que se los sacara en esa gente. ¿Sí?
Entonces, esto nada más se los pongo porque Jesús lo dice aquí en el versículo 23. Y tú, Capernaum, si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Entonces ahí estás. Y número 6, la durísima palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque lo tenían muy cerca. La durísima palabra de Jesús que dio, porque lo tenían muy cerca, hizo milagros y señales, sin embargo, no aceptaron su señorío. Pero les digo, dice la palabra, que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. Esa es la última palabra de este texto, nada más hasta el 24 quise que abarcáramos, para que entendiéramos cómo está la cosa con respecto a lo que Jesús quiere de nosotros. Yo les digo que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. En el día del juicio, el juicio de Dios ya se estableció aquí en la tierra al haber destruido a Sodoma y a Gomorra. Pero en el juicio final se van a ver muchas sorpresas, porque acuérdense que dice la palabra que muchos son los que van a ir primero, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque los que creen que ya la tienen librada, los que creen que ya pasaron, se van a llevar una gran sorpresa, porque no es por momentos. No es que hoy sábado sí me porté bien, Señor, pero mañana domingo quién sabe si no. Aquí o eres frío o eres caliente, o eres de Dios o eres del diablo. No hay término medio. No hay término medio. Y aquí esto es para la eternidad. Ustedes dicen. Por eso muchas veces les digo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena las pruebas que tenemos? ¿Vale la pena el sufrimiento? ¿Vale la pena el que nos cierren la puerta? ¿Vale la pena que nos agarren el folleto y lo tiren en nuestra cara? ¿Vale la pena todo eso? Oigan, hermanos, todo lo que sufrió Jesús. Y sin embargo, Él fue y estableció el pacto con Dios y el plan de Dios, que era morir en esa cruz, y lo hizo. Esta palabra está durísima. Recuerden esto, reflexionen esto y memoricen esto. Esto está otra vez en Mateo 4:17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, y desde el momento que ustedes han sido perdonados por Dios y han sido rescatados por Dios en la persona de Jesucristo, les sigue diciendo esto: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Esto está en la parte que no leímos de Mateo 4:17. Desde entonces, una vez que dice, yo soy la luz que ha brillado para ustedes, ustedes viven en tierra oscura, en tierra como de muerte. Dice, Jesús comenzó a decirles, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todo aquel que tiene a Jesús en su corazón. Porque el reino de Dios no es mentiras, el reino de Dios no es adulterio, el reino de Dios no es odios, el reino de Dios no es maldad. El reino de Dios es Jesús mismo en la vida de las personas. Y si ya llegó el reino de Dios a tu vida, no descuides eso que eres. No permitas que como un Corazín, como un Betsaida, como un Capernaum, que no hicieron caso y que al final de cuentas terminaron en ruinas. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pide Jesús de nosotros? Que cambiemos completamente, no hay vuelta de hoja.
que cambiemos completamente nuestra forma de vivir. ¿Y qué buscan ustedes de Jesús? Ser más como Él. ¿Qué buscan en Jesús? Su amor. ¿Qué buscan en Jesús? Misericordia. ¿Verdad que no buscan lo material? ¿Buscan las cosas espirituales? Porque lo material Dios lo da cuando nosotros buscamos lo espiritual. Eso no hay duda. Ustedes busquen a Jesús en lo espiritual y Él en lo material les brindará y les dará todo lo que necesitan. Póngase de pie un momento, déjeme orar por usted, déjeme ver si usted si captó esta palabra, si reflexiona acerca de esta palabra. Y miren, nada más unos pocos pasajes para que nos diga, Señor, debes cambiar tu forma de vivir. Debes cambiar tu forma de vivir. Dios no puede ser burlado. Mira, Pedro, ven tantito, Pedro. Ven. Pedro conoce al Señor hace mucho tiempo. Y ahorita antes de empezar la alabanza me decía que Dios lo ha quebrantado mucho en este mes. Y de eso se trata. Y le digo, qué bueno que decidiste venir, porque ya tenían rato de no estar acá con nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿perdieron su tiempo ahorita? No. ¿Dios te habló a tu vida? Primero debemos cambiar nuestra forma de vivir para que también cambie nuestra forma. Debemos cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Una vez teniendo eso, verán cómo el Señor añade todo lo que nos haga falta. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo, absolutamente todo. Así que si tú te sientes así como Pedro, si en su momento has luchado, has peleado, has batallado por cambiar tu forma de vida, yo quiero decirte que este es el momento para que tú le digas al Señor, Señor, sí, yo quiero cambiar mi vida. He escuchado mucho de ti, me has ayudado mucho, has tenido mucha misericordia de mi vida, has hecho muchos milagros, porque quiero decirles que así, con este quebrantamiento, Dios ha sido muy bueno con él y con su familia. Lo sacó del COVID. Y él tiene un problema físico en su cuerpo que era lo que él tenía, ¿no? Pero Dios lo sacó. Sus hijas están bien, han salido también adelante. Y son milagros que nosotros tenemos que observar y mirar y decirle, Señor, gracias. Y seguir cambiando nuestra forma de vida. Así que si tú quieres cambiar tu forma de vida, dile al Señor, juntamente conmigo, dile, Señor, Padre bendito, en esta hora te pido perdón por aferrarme a vivir a mi manera. Hoy quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero cambiar mis malos hábitos, mis malas costumbres. Quiero cambiar por completo mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir. Yo sé que contigo, Señor, lo tengo todo. Contigo estoy completo, Dios. Por tal razón es que de aquí en adelante quiero dejarme usar por ti. Quiero que tú seas el que me guíes. No quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda. Quiero caminar hacia adelante como lo hiciste tú, Jesús, cuando decidiste ir por el camino del Evangelio y fuiste a esas ciudades, Señor, en donde creo yo, Padre, te entristecían en tu corazón, porque no obedecían tu palabra, porque le escuchaban, porque a ellos solamente les gustaba ver esos milagros, ser saciados en su estómago, pero nunca querían cambiar su forma de vivir, Señor. Nosotros hoy te tenemos a ti, hoy sabemos quién eres tú, Señor. Por favor, Señor, cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de vivir. Que sean vidas, Señor, que sean transformadas para transformar a otros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque
porque nosotros necesitamos estar despiertos, porque nosotros necesitamos estar bien, Señor, para poder ayudar a los demás. Yo pongo la vida de Juan Pedro en tus manos. Tú sabes, Padre, por lo que él ha pasado. Tú sabes, Señor, por qué lo has estado quebrantando, Señor, en su corazón. Porque tú ya estás, Señor, con tu paciencia, Señor, demostrándole y mostrándole a Pedro que lo amas mucho. Y así como él, yo sé que hay muchos aquí en esta congregación que siguen peleando, siguen batallando en sus propias fuerzas. Por favor, ayúdales, Padre, ayúdales, que queramos cambiar nuestra actitud, que queramos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Si tú quieres cambiar todo eso, ven acá al frente para que podamos orar por ti, para que podamos pedirle al Señor por tu vida. Véngase, hermana Lupita, véngase. ¿Usted se pasó al frente? Véngase. Porque es importante que se lo expresemos al Señor.